Buenas, mi nombre es Astrid Ríos, estudiante de la UAPA, y en este podcast nos adentraremos en el mundo sobre los fundamentos del derecho comercial. Se abordarán los aspectos clave de esta rama de derecho que regula las relaciones comerciales y empresariales. Entonces, ¿alguien sabe qué es el derecho comercial y en qué se diferencia del derecho común? Bueno, si no lo sabes, ahora te lo explico. Para comprender el derecho comercial, lo primero que se debe conocer es su propósito y en qué se diferencia del derecho común. El derecho comercial o mercantil es una rama del derecho privado que regula los actos de comercio y la actividad empresarial. Se encarga de normar desde los contratos comerciales hasta la estructura de las sociedades mercantiles y los medios de pago utilizados en el comercio. Exacto. Y a diferencia del derecho común, que rige todas las relaciones jurídicas entre personas, el derecho comercial está diseñado para el mundo de los negocios. Es más flexible, ya que debe adaptarse a las necesidades del comercio, la evolución tecnológica y la dinámica del mercado. Ahora demos una vuelta en el tiempo. Históricamente, el derecho comercial surge en la Edad Media, con la necesidad de regular las actividades de los mercaderes. En Europa, las ferias comerciales y los gremios impulsaron la creación de normas específicas para evitar fraudes y conflictos. Posteriormente, con la Revolución Industrial, el comercio se expandió y surgieron nuevas figuras jurídicas, como las sociedades anónimas y los bancos comerciales. Por otro lado, en República Dominicana, el derecho comercial ha evolucionado con base en el Código del Comercio de 1884, influenciado por el modelo francés y español. Sin embargo, con el crecimiento económico y la globalización, se han creado leyes más modernas, como la Ley 479-08 sobre sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada, que regulan la constitución y operación de empresas. Un ejemplo simple para entender mejor. Imaginemos a un emprendedor que quiere formalizar su negocio. Antes de hacerlo, debe conocer qué tipo de sociedad le conviene, qué contrato debe firmar con sus proveedores y cuáles son los métodos de pago que puede usar. Aquí es donde entra el derecho comercial, proporcionando el marco legal para que sus empresas operen correctamente. Por eso el derecho comercial es muy importante actualmente, pues es clave en el desarrollo económico de un país porque brinda seguridad jurídica, fomenta la inversión y permite la resolución de conflictos de manera eficiente. Además, con la digitalización del comercio, se han creado regulaciones para el comercio electrónico y en la protección de datos en transacciones comerciales. Cabe destacar que uno de los mayores retos del derecho comercial en la actualidad es su adaptación a los avances tecnológicos. Hoy en día existen contratos electrónicos, criptomonedas y mercados digitales, lo que obliga a actualizar las normativas constantemente. Ahora pasemos a los instrumentos comerciales y los medios de pago. Hay que destacar que en el comercio, los empresarios y consumidores necesitan métodos seguros para realizar transacciones. ¿Cuáles son los principales instrumentos? Pues verás, son el cheque, el pagaré y la letra de cambio. El cheque es un documento que ordena a un banco pagar una cantidad de dinero a un beneficiario. El pagaré es una promesa escrita de pago en una fecha futura. Y la letra de cambio es un documento que obliga a una persona a pagar a otra una suma de dinero en una fecha determinada. ¿Y hay nuevas modalidades? Claro que sí. Mira, con la evolución tecnológica han surgido nuevos métodos de pago, como tarjetas de crédito, transferencias bancarias y plataformas electrónicas como PayPal o Apple Pay. Aunque facilitan las transacciones, también presentan desafíos legales como el fraude electrónico y la protección de datos. Hasta el momento hemos explorado los fundamentos del derecho comercial y los medios de pago utilizados en las transacciones. Pero, ¿qué sucede cuando un emprendedor quiere definir su negocio formalmente? Bueno, aquí es donde entran las sociedades comerciales, que son figuras jurídicas diseñadas para permitir la asociación de personas con un propósito económico común. En términos más sencillos, una sociedad comercial es una entidad legal formada por una o varias personas para desarrollar actividades económicas con fines de lucro. Estas sociedades tienen su propio patrimonio y personalidad jurídica, lo que significa que pueden adquirir bienes, firmar contratos, contraer deudas
y responder ante la ley de manera independiente a sus socios. ¿Y existe varios tipos de sociedades comerciales? Efectivamente, en nuestro país, la legislación mercantil regulada por la Ley 479-08 sobre sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada establece varios tipos de sociedades. Cada una tiene características específicas que afectan la forma en la que los socios interactúan y la responsabilidad que asumen. Interesante. ¿Y cuáles son? Bueno, las sociedades comerciales son la Sociedad Anónima S.A. Esta está compuesta por accionistas que aportan capital y no responden personalmente por las deudas de la empresa. Este capital se divide en acciones y los socios pueden venderlas sin afectar la continuidad de la empresa. Es adecuada para empresas grandes y con altos volúmenes de inversión. Un ejemplo puede ser un banco o una empresa de telecomunicaciones. También está la Sociedad de Responsabilidad Limitada o SRL. Esta requiere como mínimo 2 socios y 50 socios como máximo. Cabe destacar que la responsabilidad de los socios se limita al capital que aportan. Las mismas no pueden emitir acciones como una SA, lo que evita la entrada de inversionistas externos sin la aprobación de los socios. Un ejemplo puede ser un restaurante o una empresa de consultoría. Otra es la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, EIRL. Es ideal para emprendedores que desean operar solos con protección patrimonial. No se permite más de un dueño y el capital es intransferible. Un ejemplo puede ser un diseñador gráfico que quiere registrar su negocio formalmente. La sociedad en nombre colectivo, SNC, en ella los socios responden de manera ilimitada por las deudas de la empresa, se basa en la confianza entre los socios, ya que no hay limitación de responsabilidad. Un ejemplo puede ser un bufete de abogados o una firma de contadores. También tenemos la sociedad comandita, la misma se divide en socios comanditados, los que administran y tienen responsabilidad ilimitada, y socios comanditarios, los que solo aportan capital y tienen responsabilidad limitada. Actualmente es la menos utilizada. ¡Wow! Pero elegir el tipo de sociedad adecuado depende de varios factores, como el número de socios, el capital disponible, la responsabilidad de cada socio, está dispuesto a asumir y las necesidades de crecimiento del negocio. Es sumamente importante saber sobre esto si quiero emprender mi negocio. ¿Y estas sociedades tienen ventajas o desventajas? Claro, como todo en esta vida, las sociedades tienen sus pros y contras. Entre sus ventajas están la protección patrimonial, se separa el capital de la empresa y el de los socios. El acceso a financiamiento, se obtiene una mayor facilidad para obtener préstamos o inversiones. La continuidad del negocio, la empresa puede seguir operando aunque cambien los socios. La credibilidad, existe mayor confianza entre clientes y proveedores. Entre sus desventajas están los trámites legales, la constitución de una sociedad implica más de un requisito administrativo, los costos iniciales, el registro, asesoría legal y otros gastos pueden ser elevados, las regulaciones fiscales, más obligaciones tributarias y contables que un negocio informal. ¿Y qué requisito debo tener para construir una sociedad en el país? Bueno, si un emprendedor como tú quiere formalizar su negocio como sociedad comercial, debe cumplir con ciertos requisitos legales. Estos serían, primero elegir el tipo de sociedad adecuado, después registrar el nombre comercial en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, también llamado ONAPI, luego los estatutos sociales, que son las reglas del funcionamiento de la empresa, y registrar la sociedad en la Cámara de Comercio y Producción. También debe obtener el Registro Nacional de Contribuyentes, o sea, el RNC, en la Dirección General de Impuestos Internos. Y por último, inscribirse en la Tesorería de la Seguridad Social si tendrá empleados. Como ves, la constitución de una sociedad comercial no es un proceso complicado, pero requiere planificación y asesoría legal para cumplir con todas las regulaciones. Entonces, para entenderlo mejor, un ejemplo claro sería este. Imaginemos que un grupo de inversionistas quiere abrir una cadena de panadería en el país. Primero, registran el nombre de Pibe Delicias SRL en la ONAPI y luego de esto se redacta un contrato donde establecen las funciones de cada socio y el porcentaje de participación en la empresa. Posteriormente realizan el registro en la Cámara de Comercio, obteniendo su RNC
y comienzan a operar legalmente. Bueno, ya que entendemos sobre la importancia de las sociedades comerciales y sus características, debemos puntualizar que las empresas no permanecen estáticas. Con el tiempo pueden cambiar su estructura, fusionarse con otras o incluso cerrar sus operaciones. Este proceso se conoce como operaciones societarias y es crucial para la evolución del mundo empresarial. Por ello, a medida que una empresa crece o enfrenta nuevas necesidades, puede que su estructura inicial ya no sea la más conveniente. Aquí es donde entra en juego la transformación de sociedades. ¿Qué es la transformación? Bueno, la transformación de una sociedad es el cambio de su forma jurídica a otra diferente, sin que esto implique la disolución de la empresa ni la creación de una nueva. Entonces, por ejemplo, una empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, puede transformarse en una sociedad de responsabilidad limitada, SRL. Si el dueño quiere incorporar nuevos socios, esto le permitirá acceder a más capital y repartir las responsabilidades. ¿Y cuáles serían los motivos para que una empresa se transforme? Los motivos para transformar una sociedad son el crecimiento del negocio y necesidad de una mayor inversión, la protección patrimonial de los socios, el cumplimiento de nuevas regulaciones, los beneficios fiscales o financieros. ¿Y qué son las fusiones? Bueno, las fusiones son otra operación común en el mundo empresarial. Esto ocurre cuando dos empresas o más se combinan para formar una sola, y hay dos tipos de fusiones. La fusión por absorción: una sociedad absorbe a otra, la cual desaparece y transfiere su patrimonio a la primera. Y la fusión por integración: dos o más sociedades se disuelven para formar una nueva empresa. ¿Y cuáles son ventajas y desventajas de las fusiones? Entre las ventajas está un mayor poder en el mercado, una reducción de costos operativos, el acceso a nuevos clientes y mercados. Y entre las desventajas están: el proceso legal es complejo, posibilidades de conflicto entre los equipos administrativos y costos elevados de reconstrucción. Anteriormente habías dicho que las empresas no duran para siempre. ¿A qué te referías? Cuando dije que no todas las empresas duran para siempre, es porque algunas deciden cerrar sus operaciones voluntariamente, mientras que otras se ven obligadas a hacerlo por problemas financieros o legales. Aquí es donde entra el proceso de disolución y liquidación. No se debe confundir una con la otra, pues la disolución es el acto por el cual una sociedad deja de operar formalmente, pero todavía puede cumplir con sus obligaciones pendientes, mientras que la liquidación es el proceso de vender los activos de la empresa para pagar deudas y distribuir la remanente entre los socios antes de que su cierre sea definitivo. ¿Y por cuáles razones sucede una disolución? Bueno, las causas más comunes son expiración del tiempo establecido en los estatutos, pérdidas económicas significativas, acuerdo entre los socios, fusión con otra empresa, decisión judicial y administrativa. Un ejemplo adecuado sería que una empresa de manufactura no logra competir con un producto importado y decide cerrar. Primero, inicia su proceso de disolución registrando la decisión en la Cámara de Comercio. Luego, liquida sus activos vendiendo maquinarias y propiedades para pagar a los acreedores antes de distribuir el dinero restante entre los socios. ¿Y cuáles serían las responsabilidades de los socios y administradores? Bueno, en las operaciones societarias, ellos tienen diversas responsabilidades entre ellas. Está la responsabilidad de los socios, que es aportar el capital acordado, cumplir con las decisiones tomadas en las asambleas, no competir directamente con la sociedad. Las responsabilidades de los administradores son gestionar la empresa conforme a la ley y los estatutos, velar por los intereses de la sociedad y de sus socios, rendir cuentas en la gestión financiera y evitar actos fraudulentos o negligentes. Ahora, cerremos con una mirada al futuro. ¿Cuáles son los principales desafíos y tendencias del derecho comercial en la actualidad? El mundo de los negocios cambia rápidamente y el derecho comercial debe adaptarse. Algunos de los desafíos que enfrentan hoy en día son la protección de los datos y ciberseguridad, pues con la digitalización de los procesos, la información personal y la financiera de los clientes están en riesgo. Las empresas tienen que cumplir con normas de protección de datos, siempre aplicando la Ley de Protección de Datos Personales. También está el monopolio y la competencia. En mercados que son bastante globalizados, algunas empresas grandes pueden dominar sectores completos, dejando sin oportunidades a los que apenas están iniciando. También está la regulación de modelos de negocios nuevos,
Algunas empresas como Uber, Airbnb y plataformas de economía colaborativa han surgido sin marcos legales claros, lo que genera conflictos con regulaciones existentes. Pero no todos son desafíos. También hay grandes oportunidades en el derecho comercial. Gracias a las nuevas tendencias empresariales, algunas de ellas son el crecimiento del comercio electrónico. Empresas como Amazon, Mercado Libre y tiendas locales han impulsado el comercio digital. Esto ha llevado a la necesidad de nuevas normas sobre protección al consumidor y regulación de pagos digitales. También están las nuevas modalidades de pago. Las empresas han revolucionado con el tiempo la forma en que realizan sus transacciones. Hoy en día, pagar con criptomonedas o mediante billeteras digitales es una realidad. También los negocios sostenibles y la economía verde. Cada vez más empresas adoptan un modelo de negocio sostenible, desde la producción ecológica hasta el uso de energías renovables. La sostenibilidad se ha convertido en un criterio clave para inversores y consumidores. ¿Cuáles recomendaciones puedes darle a los empresarios y emprendedores? Bueno, algunas recomendaciones que le podría dar es mantente siempre informado. Las regulaciones cambian constantemente, es muy importante actualizarse sobre las leyes que puedan afectar a tu negocio. Consulta siempre con expertos en el área, un abogado especializado en derecho comercial. Puede ayudarte a tomar decisiones estratégicas seguras que beneficien a tu empresa. También adopta la digitalización en tu empresa. Considera implementar pagos digitales, e-commerce y otras herramientas tecnológicas que te ayuden a crecer. También asegura el cumplimiento legal de tu empresa, desde la protección de datos hasta la contabilidad. Cumplir con las normativas evitará sanciones y problemas legales futuras. Aprovecha siempre las tendencias, el comercio electrónico, las modalidades de pago y la sostenibilidad. Son oportunidades clave para mejorar y crecer en el mercado. Para finalizar este podcast, hay que destacar que el derecho comercial es una pieza clave en el mundo de los negocios. Nos permite operar de manera segura, protegiendo tanto a empresarios como a consumidores. Sin embargo, los tiempos cambian y es vital estar preparados para los desafíos y oportunidades que trae la evolución del comercio.